último, toda la Escritura es inspirada por Dios, absolutamente toda. Por eso es plenaria, absolutamente plena, está guiada, dirigida, inspirada por Dios. También creemos que es infalible, es decir, que no falla, no hay errores. No hay errores, no hay contradicciones. Lo que dice que va a ocurrir, lo que dijo que iba a ocurrir, ya ocurrió. Es decir, sus lugares geográficos son exactos. Ahora, que la ciencia todavía no haya llegado al descubrimiento de algunas cosas que dice la Biblia es un problema de la ciencia. Es decir, hace años atrás no se tenía registro del rey Belsasar de Daniel capítulo 5. Entonces, ¿qué decía cierta parte de la ciencia o de la arqueología? A ver, Belsasar, acá la Biblia está equivocada porque no hay ningún dato histórico, no hay ningún descubrimiento, no hay nada que lo nombre a ese tal Belsasar. Y la Biblia no nombra, así que la Biblia está equivocada. Hasta que en un determinado momento se encontraron inscripciones, estatuillas donde figuraba justamente el rey Belsasar. ¿Y qué pasó entonces? ¿Quién estaba equivocado? La Biblia tenía la razón. La ciencia todavía no había llegado a los descubrimientos necesarios para comprobar que la Biblia tenía razón. Pero todo lo que la Biblia nombra en cuanto a lugares geográficos, a hechos históricos, todo es absolutamente cierto. Todo es absolutamente verídico. Todo es absolutamente veraz. No hay error en la palabra de Dios. Y de inerrancia ilimitada. Justamente, no hay errores. No hay contradicciones. Cuando algunas personas dicen la Biblia se contradice, no. La Biblia no puede contradecirse cuando está bien interpretada. Este es un detalle importante, mi hermano Javier. La Biblia no puede contradecirse cuando está bien interpretada. Mire, cuando dos textos chocan entre sí, o uno está mal interpretado, o el otro está mal interpretado, o ambos están mal interpretados. Pero la Biblia no colisiona consigo mismo. Y una de las claves bien importante para esto es entender que Dios ha tratado con la humanidad de muchas maneras distintas. Por eso a veces nos parece, ¿cómo Dios allá dijo una cosa y acá dice otra? Acá se contradice. No, es que no entendemos el asunto dispensacional. Es decir, una fue el trato de Dios con el hombre en el huerto del Edén, otro fue el trato de Dios con el hombre fuera del huerto del Edén luego del pecado, otro fue el trato de Dios después del diluvio, otro fue el trato de Dios en la época de Abraham, otro fue el trato bajo la ley de Moisés, otro es el trato acá, en esta época, la de la iglesia. Y otro será en el tiempo de la gran tribulación. Y otro será en el reino milenial. Claro. Es decir, no son las mismas leyes, aplicaciones, compromisos, obligaciones, responsabilidades o promesas en la relación de Dios con el hombre. Depende de la época, depende de la dispensación. Cuando uno no entiende eso, por ejemplo, mencionábamos hace unos días los líos que nos hacemos entre, bueno, pero acá en el libro de la ley, por ejemplo, dice, a la hechicera no dejarás que viva. ¿Y qué hago con mi vecina que es media bruja? Y la mato. Acá dice que hay que matarla. A la hechicera no dejarás que viva. ¿Qué hacemos con eso? Acá pregunta el hermano Humberto Lillo si eso es lo denominado hermenéutica. Claro, este es el conjunto de herramientas que uno utiliza para interpretar la palabra del Señor. ¿Sí? Esa será otra de las materias también que van a estar viendo. Así que paciencia, tengámonos paciencia y entendamos que este es un trabajo a largo plazo. Después Francisco Gastón Carrillo dice, en inspirate, entre paréntesis soplar, de ahí la palabra inspiración. Es una aclaración acerca de lo que estamos diciendo. Lo pone allí en latín, ¿no? En, spirate, soplar, de ahí la palabra inspiración. Claro, exactamente, ¿no? Bien, seguimos entonces. Entonces creemos en la inspiración verbal, plenaria, infalible y de inerrancia ilimitada de la Biblia. Esa es nuestra postura. Hay quienes dicen, bueno, Dios dictó a los hombres. No, Dios no dictó, Dios guió, que no es lo mismo. Bueno, las cosas doctrinales sí son verdad, pero las otras no. No, todo es verdad. Bueno, Dios quiso comunicar ciertos conceptos. No. En el concepto, por ejemplo, católico romano, ellos dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Que es muy diferente. Exactamente, no es lo mismo. Porque ahí me están dejando o estamos dejando ciertas porciones que vaya a saber entonces cuáles son. Claro. ¿Cuáles son las que no? ¿Cómo hacemos para saber cuáles son y cuáles no? Es como el ejemplo que decíamos hace un rato de Isaías. Si Isaías tiene un capítulo que es una falsa profecía, primero, ¿cómo identificarlo? Segundo, ¿el resto es creíble? Y no, ya no. Es decir, una vez que hay una mentira en la Biblia,
Una vez que hay un dato falso en la Biblia, una vez que la Biblia tiene un error, ya nada es creíble. Por eso nuestra postura tiene que ser justamente esta, como cristianos evangélicos, ¿no? Creemos que la Biblia es de inspiración verbal, plenaria, infalible y de inerrancia ilimitada. No hay errores ni contradicciones en las Escrituras. La inspiración significa que Dios tomó la iniciativa de hacer que se escribieran los libros de la Biblia, escogiendo para ello a seres humanos por medio de los cuales expresó su voluntad. También pudiéramos decir que Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que ellos compusieran y grabaran sin error su mensaje a la humanidad en las palabras de sus escritos originales. Esto es muy importante. Todo lo que acabamos de decir se aplica a los escritos originales. Lo que hoy nosotros tenemos son copias buenas, pero no son los escritos originales. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces es bueno tener varias versiones, ¿no?, de la Biblia, sí, mi hermano Javier, varias versiones para cotejar, para tener con más precisión qué es lo que el texto quiere decir. Por eso a veces usted escucha a un predicador decir, esta palabra en la Biblia tanto se traduce como, porque está buscando el sentido exacto. Por eso a veces tener varias versiones sobre la mesa o leer varias versiones es muy bueno, para lograr comprender exactamente qué quiere decir el texto o qué es lo que Dios me quiere comunicar. Ese es un tema también importante, mi hermano. La Biblia no es lo que yo entiendo, es lo que Dios quiso decir. Hoy en día se entiende a la interpretación como, lo que fulano de tal dijo es lo que yo entendí. No. No se aplica eso a una persona, aunque hoy está de moda eso, ¿no? Por eso uno ve en televisión discusiones de sordo. Uno se da cuenta, no, la otra persona no quiso decir eso, pero este otro no debe con insistir en su argumento y en lo que él quiere interpretar. No. Alguien una vez me dijo, bueno, pastor, dice Mauricio, si nosotros tuviéramos 1000 personas que leen la Biblia, tendríamos 1000 interpretaciones. Eso es falso. La Biblia tiene una sola interpretación, es lo que Dios quiso decir. Y es nuestra tarea saber qué es lo que Dios quiso decir, no qué entiendo yo. Esto es muy importante, sí, mi hermano Javier. Y ahí nace mucho la interpretación alegórica, ¿no? Entonces cada uno le va poniendo el sentido a lo que dice la palabra del Señor. Y eso es algo, es más, muchas de las alegorías se hacen desde el Antiguo Testamento. O sea, la gente toma textos sacados de su contexto y le pone un sentido personal, es decir, de interpretación, como diría, ¿no?, la Escritura también, de interpretación privada, claro, cuando la Biblia no es de interpretación privada. Es como que le diéramos la Biblia al Chapulín y él nos dijera, bueno, yo opino. No es lo que yo opino, es lo que Dios quiso decir. Por eso la tarea nuestra como cristianos evangélicos, cuanto más como pastores o como líderes o como predicadores, ¿no?, pero en realidad de todo creyente, porque es la palabra de Dios y se merece el mayor de los respetos, es qué es lo que Dios quiso comunicar, no lo que yo entiendo. Entonces, yo leo la Biblia y empiezo allí, por ejemplo, delante del púlpito, hermanos, bueno, yo entiendo que... Momento. Usted puede tener su opinión, yo puedo tener mi opinión, mi hermano Javier, que se merece todo el respeto del mundo, puede tener su opinión, pero acá no estamos para ver cuál es nuestra opinión, acá estamos para ver qué es lo que Dios ha querido comunicar, y esa es la tarea nuestra. Pablo le decía a Timoteo, que se presente delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que trace, es decir, que exponga fiel, rectamente la palabra de verdad. Ese es el objetivo del predicador, ese es el objetivo del cristiano, ese es el objetivo del que está en el púlpito, ese es el objetivo del que da una clase, ese es el objetivo del pastor, ese es el objetivo de cada creyente, exponer qué es lo que Dios quiso decir, no de lo que yo entiendo. Yo puedo haberlo entendido mal. ¿Usted ha malinterpretado alguna vez a alguna persona? Sí, un montón de veces. Angelito habla acá de que sí, eso es que es importante en la exégesis, ¿no? Claro, la exégesis es el término para definir esto que estamos hablando, ¿no? Angelito nos está apurando ahí, ¿sí? Nos está apurando. Angelito está muy afilada. Estos días estuvimos conversando, ¿no? Bueno, es una estudiante de filosofía, así es que nos está apurando ahí con ciertos datos. Sí, nosotros queremos ir más sencillo, sí, ¿cierto? No tanto seminario, ¿cierto? Porque, como decía Spurgeon, ¿no?, un gran predicador de antaño,
Dice, cuando estés en el púlpito, procura de dar de comer a las ovejas, porque las jirafas pueden doblar el cuello y comer. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Pero no, está muy afilada la hermana Angelito. Bueno, no sé si se entiende en Chile la palabra afilado, quiere decir que está muy pulida, ¿eh? Está, nos está ahí poniendo un poquito a prueba, ¿cierto? Muy bien, mi hermana Angelito, Dios le bendiga. Bien, entonces decíamos que ellos compusieran, los autores no bíblicos, grabaran sin error su mensaje a la humanidad en las palabras de sus escritos originales. Bien, entonces hoy nos conviene tener varias traducciones, entonces uno puede cotejar. Normalmente nosotros usamos la Biblia Reina Valera 1960, pero también hay otras Biblias más, ¿no? Por ejemplo, la TLA, traducción al lenguaje actual. La traducción viviente. La nueva traducción viviente. También, por ejemplo, la NTV, bueno, esa es la nueva traducción viviente, la NBI, nueva versión internacional, y así hay muchas Biblias. A veces uno encuentra en internet discusiones un poco sin sentido, no, porque aquella Biblia dice, no, es para comparar, hermanos. Claro. Es para comparar. Así como tenemos 4 evangelios, y de los 4, a 3 de ellos se les llama sinópticos, ¿sí? Es quiere decir que tienen más o menos el mismo enfoque, pero aún así difieren en algunas cosas. Y no se contradicen, se complementan. También las distintas versiones de la Biblia se complementan, ¿cierto? Menos la de los testigos de Jehová, esa no se la recomiendo, ¿no? Ni la de los mormones. Ni la de los mormones. Bueno, ahora surgió, hoy lo estaba escuchando el doctor César Vidal, hablando de bibliología, ¿no? Está la Biblia gay, la Biblia queer, y está la teología queer, es decir, Biblia orientada hacia la homosexualidad, una aberración, ¿no? Un desastre, un espanto. Bueno, obviamente que esas herejías y esas inmundicias no. Bueno, al Señor pagarán y darán cuenta, ¿no? Porque la misma Biblia dice que no se puede añadir, ni quitar, ni tergiversar. Bueno, por eso es una muy buena herramienta el contar con más de una versión, y también, y yo diría que más importante aún, es tener un panorama bíblico general de la Biblia. Entonces uno puede encontrarse con que si hay algo que colisiona o hay algo que choca, uno dice no, pero en otro pasaje o en otra parte de la Escritura, y uno va ya teniendo una comprensión o un panorama más amplio para poder comprender cada uno de los textos. ¿Vamos con algunos pasajes, mi hermano Javier? Sí, vamos. No hemos tirado pasajes allí, pero siempre hay una hermana o un hermano que nos hace allí de secretario. A ver quién se gana la bendición hoy. Segunda de Timoteo, para que lo escriban ahí en el chat, y mi hermano Javier acá me lo está buscando. Segunda de Timoteo 3:16. A ver quién se gana la bendición ahí en el chat. Mi hermano Javier acá nos va a ayudar con los textos. Hay 49 conectados hasta ahora, mi hermano Javier. Hermoso, ¿no? Dios le bendiga. Segunda de Timoteo 3:16. 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Allí, cuando dice toda la Escritura es inspirada, el término griego, la palabra griega, la palabra original que se utiliza allí es teopneustos. Allí nuestro hermano Francisco se ganó la bendición, ¿no? Toda la Escritura es... María Janet primero. Ah, María Janet le ganó, acá entró primero María Janet, es verdad. Ella puso la cita y el hermano Francisco tuvo la amabilidad de escribir el texto. Muy bien, ya está. Bien, allí cuando dice inspirada, en griego es teopneustos. Esa es la palabra, teopneustos. Esa palabra teopneustos es interesante porque escuchaba estos días al doctor Samuel Pérez Millos, un teólogo de estos tiempos muy bueno, y él explicaba esto que es justamente la idea de soplar, es decir, toda la Escritura es soplada por Dios, es soplada por Dios, y es útil para esto, para aquello, para esto otro, no, para eso es la Escritura. Ahí lo está escribiendo mi hermano, teopneustos, esa es la palabra griega, que literalmente significa soplada, o Dios soplada, porque teo es Dios. Literalmente, póngale así un igual, o por Dios soplada,
porque literalmente es eso. Dios soplada. Muy bien. Fíjese el término griego, ¿no? Sí, no, va a salir enseguida. El término griego, ¿no? Soplada por Dios. Esa es la palabra griega. Ahora, es interesante esto porque decía el doctor Pérez Millos que la Biblia, más allá de que Dios guió a los hombres, cuando estos hombres terminaron de escribir, nosotros estamos ante un libro especial, un libro que tiene poder en sí mismo. Es decir, la Biblia tiene el poder de salvar a aquellos que la creen, ¿no? Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios alumbra los ojos. La palabra envió, por ejemplo, Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es decir, la palabra en sí misma tiene el poder. Por eso esta palabra, teopneustos, soplada por Dios o Dios soplada, la idea es justamente que Dios le ha conferido vida, le ha conferido poder a la palabra. En Hebreos 3:16, no, Hebreos 4:12, 4:12 o 4:16, 4:12. Dice que la escritura es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Allí, ¿quién pone allí? Dije algunos versículos. Salmo 107, versículo 20. Sí, Hebreos 4:12. Y Hebreos 4:12, mi hermano Javier. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces la palabra de Dios tiene poder en sí mismo. Una vez que se escribió esta palabra, Dios sopló sobre este escrito, Dios le dio vida, Dios le dio poder. Por eso el que cree esta palabra tiene vida eterna. Por eso por esta palabra son echados fuera los demonios. Por esta palabra, que es palabra de Dios, podemos vencer la tentación. Por esta palabra podemos vencer al mundo. Por esta palabra, mis hermanos, nosotros podemos permanecer firmes. Por esta palabra algunas personas son salvadas, otros son sanados. Por esta palabra, por no obedecerla, otros son condenados. Dijo el Señor, yo no juzgo a nadie, la palabra que les he hablado, esa os juzgará. Porque la palabra en sí misma fue dotada por Dios con poder, con autoridad. Y fíjese lo que decíamos allí, ¿no? Hebreos 4:12. La escritura es viva, es eficaz. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu, son vida. Entonces tenemos una palabra poderosa, ¿no? Spurgeon también, Spurgeon tenía muchas frases sobre la Biblia, ¿no? Él le decía a sus alumnos, ¿no? Hablando de la Biblia, o este libro te aparta del pecado, o el pecado te aparta de este libro. Porque la palabra de Dios tiene ese poder justamente, tiene el poder santificador, tiene el poder regenerador. Es decir, ¿cómo yo llego a la salvación, mi hermano Javier? Claro, por escuchar el mensaje del Evangelio que está en la Escritura. Por escuchar la palabra. Es decir, la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. No un recital, no un discurso, no un testimonio, que pueden ser muy buenos, seguro, pero la salvación viene por el oír con fe la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios fue soplada por Dios. Dios le ha dado la capacidad, el poder, la autoridad, para que aquellos que crean en esta palabra puedan ser salvados o sanados o restaurados o levantados. Pablo dice equipados, ¿no? Toda la escritura es inspirada, es soplada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, capacitar al creyente para la obra de Dios. Fíjense lo que puede hacer la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hay otras cosas que también hace la palabra de Dios y a veces lo tenemos un poco descuidado. La palabra también nos edifica. Pablo le dice a los tesalonicenses que la palabra tiene poder para sobreedificaros. Amén. Y también la palabra nos consuela. Sí. Nos consuela en nuestros dolores, en nuestras angustias. Uno va a la palabra y la palabra tiene, porque proviene del Dios de toda consolación. Amén. Entonces, eso también son gratas experiencias que uno puede vivir en la lectura bíblica simplemente. Amén. Veamos, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Allí. El alimento del cristiano. Amén. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 1, versículo 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. 3 cosas allí importantes, ¿no? Primero, la profecía no es de interpretación privada, lo que decíamos recién. No es, bueno, yo entiendo que no. La Biblia no se trata de lo que yo entiendo, se trata de lo que Dios quiso decir. Por eso nosotros tenemos que tomarnos seriamente el estudio de las Escrituras, porque vamos a decirles a otros lo que Dios quiso decir y por ahí le estamos diciendo cualquier cosa. A veces sin querer queriendo, diría el chavo, sí, está bien todo lo que querramos, pero no podemos poner en boca de Dios cosas que Dios no ha dicho. No podemos, no debemos hacer semejante cosa. Entonces, la Escritura no es de interpretación privada. Bueno, yo entiendo que no. Por eso cuando alguien a mí me dijo una vez, bueno, si tenemos 1000 personas que leen la Biblia, cada uno va a tener su interpretación. No, señor, eso es falso. La Biblia tiene una sola interpretación. Es lo que Dios ha querido decir. Una sola interpretación. Lo que la Biblia tiene son muchas aplicaciones, ¿sí? Es decir, un pasaje puede ser aplicado a la familia, el mismo pasaje a veces puede ser aplicado a un joven, a veces puede ser aplicado a la iglesia, a veces puede ser aplicado a un inconverso, a veces puede ser aplicado, no sé, a un conflicto barrial, no sé, uno puede tomar un texto bíblico y aplicarlo a distintas situaciones, pero lo que Dios quiso decir es una sola cosa. No hay un montón de interpretaciones. La Biblia tiene una sola interpretación, muchas aplicaciones. Es como el antibiótico esto, ¿no? Mi hermano Javier, compararlo con el antibiótico. ¿El antibiótico para qué es? Bueno, es para matar bacterias. Para eso es. ¿Para qué sirve? Para matar bacterias. Pero usted lo puede aplicar en una infección de oído, lo puede aplicar en una infección en los huesos, lo puede aplicar en una infección intestinal, lo puede aplicar en una infección de garganta, pero es antibiótico. Ahora, ¿dónde lo aplique? Lo puede aplicar en distintos lugares. ¿Pero qué es? Es antibiótico. ¿Qué hace el antibiótico? Mata bacterias. Así la Biblia tiene una sola interpretación, pero uno la puede aplicar en distintas áreas de la vida humana. Zacarías 7:12, mi hermano Javier. Zacarías 7:12. Este es todo el desafío que tenemos los que comunicamos el mensaje del Señor, ¿no es cierto? De lograr compartir a la congregación o a las personas que nos escuchan lo que Dios verdaderamente quiere comunicar. Zacarías 4. 7:12. 7:12. Dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ahí lo que Zacarías está diciendo, que la causa de la ruina, de la destrucción de Jerusalén, ¿sí?, por el rey Nabucodonosor, cuando fueron llevados y transportados a Babilonia, fue porque el pueblo no escuchó a los profetas que le hablaban de parte de Dios, y era palabra de Dios. Entonces eso trajo sus consecuencias muy, muy malas, ¿no?, para ellos. Primera de Corintios 2:13. Primera de Corintios 2:13. Son rápidos los hermanos. Sí, no, María Janet está, pero afiladísima también. Primera de Corintios 2:13. 2:13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Entonces Pablo está reconociendo que lo que él estaba enseñando no era palabra de sabiduría humana, era palabras dadas por el Espíritu Santo, es decir, por revelación y luego por inspiración. Dios le reveló, le comunicó un mensaje a Pablo y ahora Dios mismo, el Espíritu Santo, lo guía para que escriba fielmente lo que Dios quería decir. Por eso la Biblia tiene una sola interpretación, lo que Dios quería decir. Y ese es nuestro desafío. ¿Qué es lo que Dios quería decir o quiso decir con ese mensaje? Bueno, es muy común en el Antiguo Testamento que los libros comiencen, ¿no?, palabra de Jehová que vino al profeta tanto diciendo. Entonces cada profeta se encargó de decir, bueno, a ver, esto no es mío. Esto es algo que viene de parte de Dios, Dios me lo está dando.
Y no obedecer a lo que Dios decía en su momento, ¿cierto?, traía consecuencias. Recordemos que eso hoy no es tan así en cuanto a la manifestación profética, sino que Dios nos autoriza en esta época a que nosotros podamos analizarlos, porque ya el canon está completo. Ya ahora tenemos toda la Biblia. Ya tenemos toda la Biblia. Entonces Dios nos autoriza a que nosotros podamos analizar bíblicamente las cosas que suceden. El alcance de la inspiración. La inspiración de las Escrituras alcanza únicamente a sus escritos originales, no hacia sus posteriores copias y traducciones. Por eso decimos que es bueno tener varias traducciones, varias copias distintas, ¿sí?, para cotejarle y entender, poder sacar el jugo, ¿no?, de lo que Dios quiere decir. Porque a veces una palabra dicha de una manera es más clara que dicha de otra manera. Bueno, eso pasa. Al hablar de inspiración se quiere decir que el escrito original es absolutamente la palabra de Dios revelada al hombre. Ahora, eso no significa que todo lo que esté relatado en ella lo haya dicho Dios, o que todos los acontecimientos allí narrados cuenten con la aprobación de Dios. Eso es otro tema. Por ejemplo, la Biblia nos narra cómo, no sé, Satanás tentó a la mujer mintiéndole. Satanás no estaba inspirado. Es Moisés que escribió el Génesis, el que está inspirado, y él nos está narrando aquella historia que ya había pasado muchos siglos atrás en el huerto del Edén, ¿no? Dijimos, Moisés es del 1450, entonces Dios le está revelando, le está poniendo bien en claro cómo fueron las cosas que ya habían sucedido, y Moisés está inspirado por Dios allí escribiendo esa historia. Obviamente que Satanás, la serpiente, no contaba ni con la autorización de Dios, ni con el permiso de Dios, ni con la orden de Dios, ni estaba inspirado por Dios. No, eso no tiene nada que ver. No, eso no tiene nada que ver. Moisés, el que escribe el libro, es el que está siendo inspirado. Eso es muy importante entenderlo, ¿cierto?, para no errar. Claro, porque la Biblia no esconde tampoco los errores humanos. Entonces, que estén allí en la Escritura, eso no significa que sea algo que nosotros debamos hacer. Claro. Pero los hombres inspirados relataron tal cual como es la naturaleza humana y los defectos que los hombres han tenido a lo largo de la historia. Amén. Hace poco una persona hablando acerca de la Escritura me decía, bueno, lo que pasa es que la Biblia es muy idealista, te cuenta las maravillas de las personas. Yo le digo, se ve que con todo respeto no ha leído la Biblia. Porque la Biblia te narra todo. Sí. Todo, hasta los más grandes fracasos te narra. Te narra de un evangelista que tuvo un éxito tremendo como Jonás y sin embargo predicaba enojado y no quería ir. Y tuvieron que agarrarle el catre a patadas para que se despertara y se pusiera a orar. O sea, lo arrojaron al mar. O sea, si eso no es un fracaso, nos cuenta de los éxitos de David, pero también sus más grandes caídas y fracasos también. De Moisés huyendo de Egipto después de haber asesinado a un hombre. Es decir, no, la Biblia no es idealista, la Biblia es realista. Nos cuenta los actos heroicos y las grandes miserias también de los seres humanos, porque el que es exaltado es el Señor, no el hombre. Esto es algo que también afirma que el mensaje tiene una única interpretación. ¿Por qué? Porque la Biblia, al ser palabra de Dios, es la que plantea la realidad, lo real para el hombre. Entonces no puede tener más de una acepción, no puede tener más de un significado. Entonces uno debe comprender eso. ¿Vieron cómo ir observando, cotejando la Escritura en sus diversas cualidades? Uno va afirmando cada vez más el resto de las cualidades que estamos viendo, ¿no es cierto?, acerca de la Escritura. Amén. Entonces la Biblia es un libro realista, nos cuenta absolutamente todo, Habrá cosas que nosotros, como lectores bíblicos, vamos a decir, bueno, esto hay que imitarlo, vamos a imitar, no sé, este acto de Abraham, por ejemplo, no sé, teniendo en su corazón este ánimo y deseo de dar para Dios cuando Dios le ha bendecido. Bueno, está bien, pero habrá otros actos que no. Por ejemplo, tomó allí a la sirvienta, ¿no?, para tener un hijo, y bueno, ayudamos a Dios de alguna manera, ya que el hijo no viene, bueno, de alguna manera hay que... Son errores, ¿cierto?, en la vida de Abraham, el padre de la fe. Por eso, aún el padre de la fe tiene sus errores, y habrá cosas que uno tiene que discernir a la luz de la Escritura. Hay cosas para imitar y hay cosas para no imitar, ¿cierto? Bueno, Pablo mismo se lo dice a los Corintios, ¿no?, por ahí en el capítulo 10, si mal no recuerdo, 1 Corintios 10, que dice, y estas cosas se escribieron para que nosotros no codiciemos como ellos codiciaron, ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron. Bueno, está escrito para que entendamos
Que algunas cosas son positivas y otras cosas son miserias humanas. Bueno, por eso la Biblia es tan realista, ¿no? Terminación de la inspiración. ¿Cuándo terminó la inspiración? Ya sabemos que revelación no hay más, es decir, no hay nada nuevo que Dios quiera comunicarle al ser humano, no hay nada. Dios ya lo dijo todo, y lo dijo todo en la persona de Jesucristo. Y Él tenía sus apóstoles, sus discípulos, los cuales escribieron, guiados por el Espíritu Santo, y hoy tenemos la Biblia. Entonces, Dios no hay nada que revele. Segundo, no está guiando a nadie a escribir algo que Él le haya revelado. No existe eso. Porque como decíamos el otro día, si una persona dijera, bueno, Dios me reveló tal cosa y ahora lo voy a escribir, bueno, que le ponga allí Primera de Pancho, ¿no? Como dice Armando Alducin, le pone Primera de Pancho y lo pega atrás del final de su propia Biblia. Bueno, si Dios se le reveló a usted, a mí no me consta, no está en el canon ya está cerrado, listo. No se puede hacer eso, aunque hay gente que pretende hacerlo, ¿no? Bien, entonces no hay más revelación. No hay más inspiración. Dios no está motivando ni guiando a ninguna persona a escribir algo que Él le haya revelado. Eso no sucede porque la Biblia misma lo prohíbe. El otro día estuvimos viendo algunos textos allí en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Cuándo terminó la inspiración? Luego de que Juan escribiera el Apocalipsis alrededor del año 95 de nuestra era, cesó por completo la inspiración. Pretender estar inspirado por Dios a partir de allí es afirmar que la Biblia no está completa, y eso es una herejía. Va a contradecir la misma Biblia. La va a contradecir. Dios condena en la misma escritura todo intento de añadidura. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. ¿No? Dios traerá todas las plagas aquí descritas a quienes le agreguen. Dios quitará su parte de las bendiciones buenas eternas a aquellos que le quiten al contenido bíblico. Es decir, la Biblia es un libro sellado, no se le puede agregar, no se le puede quitar. Es lo que Dios ha querido decir y es nuestra tarea entender, porque es una revelación, tenemos las herramientas para entender claramente lo que Dios nos ha querido decir. La Biblia no es un libro de, bueno, tate ti, suerte para ti, sumamos los números de letra a ver qué significa esto. No, hay un mensaje claro, hay un mensaje coherente. Dios se ha querido comunicar, esto no es un lenguaje en código, no, Dios se ha querido comunicar y lo ha hecho en términos humanos. Por eso cuando hablamos de que creemos en la inspiración plenaria, también podemos decir que la Biblia contiene una unidad, y esa unidad es una armonía dada de Dios, ¿no es cierto? No necesitamos ninguna otra cosa que haya que anexarle o que haya que ponerla a la par, ¿no? Como hacen otras corrientes heréticas. Tenemos todo lo que necesitamos como creyentes. Bueno, aún nuestras propias, mientras usted revisa ahí los mensajitos, a ver si no hay preguntas en el día de hoy, pínchelo eso y lo sube. Sí. Aún decía, nuestras declaraciones doctrinales tienen que estar siempre sujetas a revisión. Es decir, a veces lo que sucede es que a veces nosotros no comprendemos bien una doctrina, entonces tenemos una idea y escribimos esa idea. Bueno, es lo que en ese momento alcanzamos a entender, a comprender. Pero después el estudio mismo de la palabra de Dios va, que es el punto que vamos a pasar ahora, la iluminación, vamos entendiendo mejor, con más claridad, más pulido, con más detalle, lo que la Biblia dice, y entonces nuestra declaración doctrinal va siendo mejorada, va siendo pulida. No es que es cambiada, es decir, por ejemplo, los que creemos en el rapto, seguimos creyendo en el rapto, pero ahora entendemos el rapto con mejor detalle, con más luz. ¿Creemos en un reino milenial? Sí, por supuesto, pero ahora entendemos un poquito mejor cómo es el reino milenial. ¿Creemos en la salvación? Sí, por supuesto, solamente a través de Jesucristo. Pero ¿qué es la justificación? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la glorificación? Entonces vamos entendiendo más y más con mejores detalles. Entonces nuestra doctrina va siendo pulida, no cambiada, pero va siendo pulida, va siendo mejorada. La expresamos con palabras mucho más precisas, más exactas, ¿cierto? Para aproximarnos a lo que la Biblia dice. Por eso no tenemos que tomar a veces nuestras declaraciones como algo otra vez infalible. No, hay que revisarlas, hay que revisar las cosas. A mí me pasa, no sé si le ha pasado a usted, yo creo que sí, mi hermano Javier, que a veces escucho predicaciones antiguas que hice o bosquejos que encuentro por ahí anotado y me encuentro errores, cosas que yo decía ahí
no es que era una grosería, pero hoy digo, no está del todo eso correcto, habría que mejorarle es decir, uno va mejorando, no lo va cambiando, uno va puliendo lo que Dios nos da. Y eso tiene que ver, ¿no?, ahora con lo que vamos a ver, lo que es la iluminación, ¿no?, cómo Dios ilumina nuestra mente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy? Repasamos. Hay 3 procesos en todo esto. Primero es la revelación. Dios tiene un mensaje para dar y Él lo comunica a una persona. Por ejemplo, Pablo. Ahora, Pablo recibió esa revelación y ahora también Dios lo guía, lo motiva, lo dirige a que escriba esa revelación, pero que la escriba fielmente, tal cual como es lo que Dios quería decir. Eso es la inspiración. No hay más revelación porque no hay más mensajes que Dios quiera dar. No hay más inspiración porque no hay ninguna persona a la cual Dios le esté dando algo nuevo, distinto, no. Entonces no hay más inspiración, ya todo lo que Dios quería comunicar y todo lo que Él quería que se escribiera ya se escribió. Acerca de la Biblia estamos hablando, ¿no? Y lo que hoy tenemos es el tercer paso, es la iluminación. La iluminación tiene que ver con poder comprender las verdades de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, la Biblia por supuesto, es palabra de Dios. Pero nosotros no siempre la entendemos de una manera clara. Hay pasajes que son bien sencillos y hay pasajes que son más complicados, ¿no? Hay pasajes que son un poquito más difíciles. También otro problema que nosotros tenemos es que estamos a 2000 años de cualquier historia. Es decir, el último libro de la Biblia se escribió en el 95, pero del 95 hasta ahora pasaron 2000 años. Entonces, el libro más cerca para nosotros está hace 2000 años, de una cultura de hace 2000 años. ¿Qué es lo que quería decir Juan en esa época, en ese contexto? ¿Qué significaban para él las palabras? ¿Cuál era el uso de las palabras? Lo que se llama el contexto histórico gramatical. ¿Qué quería decir esta frase en la época de Juan? ¿Qué quería decir esta frase en la época de Pedro, la época de Pablo? ¿Qué quería decir esta frase más atrás todavía, en la época de Isaías, 700 años antes de Cristo? ¿Qué quería decir para un israelita esto que Isaías está diciendo? Entonces, necesitamos entender eso. Es decir, la Biblia no se escribió para el siglo XXI, no sirve en el siglo XXI y sirve por la eternidad, pero se escribió en un contexto cultural. Cuando, por ejemplo, un tremendo hombre de Dios como Daniel, ¿no?, un hombre realmente capacitado, allí en el capítulo 12 de Daniel, ¿lo puede buscar ese chiquitito, hermano? No había preguntas, ¿no? No hemos visto. Si habían alguna pregunta, por favor reiteren, no allí en el chat, ¿sí? Que cuando Dios le dio semejantes visiones, semejante revelación, y Él lo guía para que escriba, y Él escribe fielmente todo lo que está recibiendo en visiones y en profecías de parte de Dios, Daniel dice, la verdad no entiendo, no alcanzo a comprender. Y Dios le dice, no te hagas problema, porque esto no es para ti, esto va a ser entendido en los tiempos finales, allá, a lo lejos. Así que Daniel, no te hagas ningún problema, esto va a ser entendido más adelante. Daniel, capítulo 12, allí nos habla acerca de esto, ¿no? Comparte un poquitito. ¿12 cuánto? Ahí en esos versículos primeros. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí,
mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Una tremenda profecía para los tiempos finales que todavía no se ha cumplido, pero tiene su cumplimiento ahora durante el periodo de la gran tribulación, y sin embargo Daniel no fue capaz de entenderla. ¿Y qué le dice allí? Bueno, en los tiempos finales se van a entender. Es decir, así nos pasa también a nosotros con las cosas de la Biblia. Es decir, a medida que va transcurriendo el tiempo y vamos creciendo y vamos madurando y va avanzando, nosotros si buscamos de Dios, buscamos de su palabra, buscamos su rostro, queremos entender estas cosas, Dios va añadiendo sabiduría y vamos a ir comprendiendo. Cosas que antes no se comprendían, hoy las comprendemos. Cosas que antes no eran claras, hoy para nosotros son claras. Entendemos lo que va a pasar acerca del rapto de la iglesia, entendemos lo que va a pasar acerca de la gran tribulación, del tribunal de Cristo, la boda del Cordero, lo que va a pasar sobre la batalla de Armagedón, lo que va a pasar en el reino milenial. Es decir, todo el panorama futuro lo tenemos más o menos en claro. Pero en la época de Daniel esto no era posible. Entonces, Dios va iluminando nuestra mente para poder comprender esas cosas que estaban allí. Dios no está agregando cosas nuevas, estaban allí pero no se entendían y ahora sí las entendemos. O sea que a nosotros no nos pasa en este momento lo que le pasaba a Daniel. Daniel no entendió de qué estaban hablando. Nosotros hoy sí entendemos de qué estaba hablando. Gloria a Dios. Bueno, es el tiempo también que nos toca vivir a nosotros, ¿no? La iluminación es una obra divina en los corazones. Sin la iluminación, la cual es una obra del Espíritu Santo, ninguna persona podría entender el contenido de las Escrituras. Cristo mismo fue quien abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen la Biblia. Lucas 24:45. Vamos a avanzar un poquito más, nos quedan 10 minutitos y estamos terminando la clase de hoy. 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos entender. No podemos entender. En este caso, el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento. Usted puede decir, pastor, yo no entiendo la Biblia. Pídele al Señor Jesucristo. Pídele al Espíritu Santo. Dice en la carta de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Haga lo que hizo Salomón, sea sabio. Dame sabiduría, Señor, no sé entrar, no sé salir. Para esto necesitamos humildad, para eso necesitamos búsqueda del Señor. Si acá no entiende la Biblia el que es más inteligente, no se trata de la inteligencia humana, se trata de la capacidad que el Espíritu Santo da, y esta capacidad está disponible para todos, pero es progresiva. No piense que usted mañana va a ser un teólogo, no se le vaya el humo a la cabeza. Pero si usted va buscando, si usted se compromete con las Escrituras, usted le pide al Señor, usted se arrodilla ahí delante del Señor y le dice, Señor, yo quiero entender tu libro, quiero entender tu palabra, el Espíritu Santo va a ir abriendo el entendimiento, va a ir quitando nuestra ceguera. Me encantan las palabras del rey David, siempre las cito. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. David no era ciego, pero sin embargo él reconocía que sin la acción del Espíritu Santo para poder leer y entender, como le preguntó Felipe al eunuco etíope, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? No entendía nada. Estaba leyendo de Jesucristo, pero él no entendía nada. Dice, ¿habla de sí mismo o habla de otro? No entendía nada. Y así muchas veces pasa. Bueno, necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, ilumine nuestro entendimiento. Necesidad de iluminación. Primera de Corintios 2:14, mi hermano Javier. Pero necesitamos leer también. Necesitamos leer. Porque si no, o sea, no es magia. No. Esto no es magia. Segunda de Corintios. Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. ¿Cómo podemos, mi hermano Javier, entender las cosas espirituales? Espiritualmente. Es decir,
le damos la Biblia a un hombre sin Cristo, no la entiende, va a sacar sus conclusiones totalmente equivocadas. Sin embargo, necesitamos acercarnos a las cosas espirituales, acercarnos a la palabra con un corazón contrito y humillado, con hambre y con sed de oír la palabra del Señor. Entonces, necesitamos esto, ¿no? Bueno, Satanás el diablo, 2 Corintios 4:4, así que me anoten alguien, 2 Corintios 4:4. Satanás el diablo, ¿no? Ha cegado el entendimiento. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está la razón por la cual el hombre natural, el hombre sin Cristo, no entiende la Biblia, porque tiene una venda sobre sus ojos. Por eso a veces no se trata de cuán bien expliquemos el Evangelio. Él necesita un milagro, necesitamos que el Espíritu Santo obre en la vida de esa persona para que las vendas caigan de sus ojos y pueda entender el mensaje del Evangelio. Mire, siempre ponemos el mismo ejemplo. Podemos tener aquí un ciego sentado aquí en el medio de nosotros dos. Ponemos reflectores así alumbrándole a los ojos, alumbrándole aquí la mesa, todo. Y le preguntamos, a ver, ¿de qué color es el mantel? ¿Sabe qué? Es ciego. No es por la falta de luz, es ciego, necesita que sus ojos sean abiertos. Así le pasa al hombre sin Cristo. No es por falta de que sepa leer o escribir, no. Es una ceguera espiritual que Satanás pone en la mente, en el corazón, para que al leer no entiendan y no se conviertan y sean sanados, como dice el profeta Isaías. Entonces necesitamos la obra del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender. No piense que nosotros estamos aquí simplemente por nuestra capacidad, no se trata de eso. Se trata de que el Espíritu Santo va haciéndonos entender. Si usted se compromete con la palabra de Dios, Dios va a ir abriendo su entendimiento. Si usted se compromete con estas cosas, Dios le va a ir haciendo entender. No hay otra manera. Estamos terminando, mi hermano Javier. Lo dejamos aquí. Vamos a compartir finalmente un texto que no está aquí. Esdras capítulo 7, versículo 10. Qué maravilloso texto, ¿no? Con eso estamos finalizando por el día de hoy. Esdras capítulo 7, versículo 10. ¿Cómo, sería la pregunta, mi hermano Javier, cómo nos acercamos nosotros a las Escrituras? ¿Cómo nos acercamos si queremos conocer realmente las Escrituras? Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mire, mi hermano Javier, qué proceso maravilloso que nosotros hoy le podemos recomendar a nuestros hermanos y para nosotros mismos. Primero, el corazón. Esdras había preparado su corazón. Nosotros no podemos venir a la Escritura con un corazón lleno de orgullo, de arrogancia, de soberbia. No, hay que preparar el corazón. Hay que humillar el corazón, hay que buscar las cosas espirituales, hay que buscar del Señor. Primero se prepara el corazón. ¿Para qué? Para estudiar. Algunos dicen, bueno, yo voy a ir al seminario, y se llenan de orgullo y se llenan de telarañas y salen más confundidos todavía del seminario. ¿Ha conocido gente así? Lamentablemente. Y yo tengo que decir que lamentablemente algunos pastores por allí, con cierta razón, no por malas experiencias, dicen, no, bueno, pero fulano de tal, una vez que fue al seminario, ya después no lo vimos más en los cultos, desapareció, y ahora miraba en menos a todos los demás, se llenaron de telarañas. ¿Saben por qué pasó eso? Porque no prepararon el corazón para estudiar la palabra de Dios. Mi querido pastor, ese fue el problema. No fue el problema el estudio bíblico ni el seminario. El problema fue que no prepararon el corazón para estudiar la palabra de Dios. Porque estas son palabras espirituales que se han de discernir espiritualmente. Para el hombre carnal estas cosas son locuras, mas para nosotros es sabiduría de Dios. Entonces lo primero que hay que hacer para entender la palabra de Dios, usted que está del otro lado, mi querido y mi amado hermano, quiere conocer la palabra de Dios, quiere entender el mensaje bíblico, primero, prepara el corazón. Va a ir al seminario, no vaya al seminario si primero no prepara el corazón. Preparar el corazón, con humildad, buscando del Señor. Señor, quiero aprender, pero ahora viene el segundo proceso. Primero preparo el corazón. Segundo, para estudiar. ¿Se da cuenta? No es que Esdras comenzó a estudiar simplemente, no. Esdras había preparado su corazón ¿para qué? Para estudiar la palabra de Dios. Una vez que él estudia la palabra de Dios, ¿sabe qué hace? La practica. En Chile hay un dicho bien conocido, ¿no? Que todos ustedes saben, ¿no? Acerca del predicador Gatica, el que predica y no practica. Bueno, Esdras había preparado su corazón
para estudiar la palabra de Dios, para no ser un gatica, sino para practicarla, para vivirla uno mismo. Qué fácil, decíamos estos días mi hermano Javier, decirle a los demás lo que tienen que hacer y nosotros no hacerlo. Qué fácil que es, pero es una hipocresía. Y cuarto y último, para enseñar. Entonces, queremos nosotros poder ser útiles al Señor, por ejemplo, en el tema de la enseñanza, en el tema de ayudar a otros, ya sea niños, jóvenes, mujeres, voluntarios, adultos, ancianos, lo que quiera que sea, o en la iglesia. Bueno, este es el proceso. Preparar el corazón, 1, 2, estudiar, 3, practicar, 4, recién enseñar. ¿Qué le parece, mi hermano Javier, para esa ronda? Tremendo, tremendo. La verdad que uno ahí va observando las cualidades de un creyente, ¿no es cierto? Una persona que con humildad se da cuenta que no sabe, que no entiende, y bueno, y se acerca al Señor para aprender. Amén. Estamos finalizando, mis queridos hermanos, en el día de hoy. Gracias, mi hermano Javier, por haberme acompañado. Han sido casi 2 horitas acá, ¿eh? Bueno, gloria a Dios. Y bueno, está la invitación también. Invite una vez más a los hermanos para... Recuérdenles nuestras actividades y bueno, también nos despide mi hermano Javier, ¿cierto? Con una oración, invitando previamente a los hermanos a sumarse a estas actividades. Es un gusto haber podido estar con todos ustedes. Les animo a que sigan estudiando y esperamos con el tiempo poder encontrarnos nuevamente y ver todo este proceso en el cual el Señor nos permite estar. Siendo edificados, entendiendo la finalidad, ¿no es cierto? La finalidad es poder edificar siempre a otros y ser de bendición donde quiera que el Señor nos envíe. Así que ánimo, mis hermanos, aprovechen al Pastor Mauricio y bueno, que todos podamos seguir creciendo en el camino del Señor.